Has dicho que recortar el gasto en Italia es muy complicado. Bueno, yo creo que es complicado en casi cualquier parte del mundo por los motivos que tú has dicho, ¿no? Porque o sea, el Estado ha conseguido que tanta gente dependa de su gasto público que hemos caído en un equilibrio Nash subóptimo, ¿no? Del que es muy complicado salir, pero en el que sería mejor no estar. Pero la transición, desde luego, es muy complicada. Ahora bien, hay otro tipo de medidas económicas liberales que, si bien también son costosas, que se lo digan a Javier Milei, que está intentando sacarlo adelante contra viento y marea, pero que quizás son algo menos costosas que recortar el gasto público. Y me refiero a las reformas estructurales, a la apertura de la economía. Y este también es uno de los grandes problemas que tiene la economía italiana, que lleva básicamente 30 años estancada en términos de renta per cápita real, ¿no? No ha habido un incremento sostenido de la productividad debido al enorme encorsetamiento del regulatorio de los mercados. En esto, ¿plantea algo Meloni? ¿Ha hecho algo? ¿Va a hacer algo? Siento de tener que contestarte que no, no porque digamos que el sector servicios en Italia, digamos, tiene muchas barreras a la entrada. Y también hay las constituencies que apoyan a este gobierno. Ahora te hago un ejemplo. Bueno, nosotros ahora tenemos mucho problema con los balnearios, porque Italia tiene muchos balnearios. A diferencia de España, digamos, toda la costa italiana, la mayoría está, digamos, son gestionada por privados que te dan un servicio, que la sombría si es, por ejemplo, esa es una, digamos, una constituency que para la gente bastante poderosa y que sí que condiciona. De hecho, por ejemplo, ahora la Unión Europea nos está diciendo, oye, Italia, tienes que liberalizar y el gobierno se está oponiendo. Discurso muy parecido con los taxis, lo mismo. Es una constituency histórica, digamos, de algún partido de la derecha, centro-derecha. Habría que liberalizarlos. Tenemos un número de taxis en ciudades como Roma, Milán, que es realmente increíblemente bajo, incluso comparado con España, que tampoco tiene, digamos, niveles, por ejemplo, de París. Y no se consigue ni siquiera aumentar el número de licencias de forma pequeña. No hay realmente un plan de reformas estructurales. Hay, digamos, unas cuantas reformas que son mucho más estéticas, que nos obliga a hacer la Unión Europea para recibir los fondos, y eso sí que lo estamos haciendo, pero son cosas realmente, o sea, que no son... Sí, cosméticas, como en No, España. cosmética, totalmente cosmética, correcto, correcto, para darle el tic y para recibir los fondos. Fondos que además en Italia, digamos, hay muchísimo, quizá incluso más que en España, hay mucha, digamos, confianza en que los fondos europeos del Next Generation EU nos van a dar un empujón que ni, no sé, ni Singapur en los años de hoy. Digamos, esta es un poco la idea. Claramente tenemos luego problemas enormes para, después de recibirlos, de gastar estos fondos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por mucha burocracia, muchos niveles de burocracia, y lo que se acaba gastando es muy poco. De hecho, nosotros hemos recibido casi la mitad de los fondos y hemos gastado un 22-23% de los fondos, para darte un poquito una idea. Y además, el mismo discurso que, digamos, que se puede aplicar también a los bonus para el sector de la construcción. Sí, das un impulso ¿no? a la economía de corto plazo, pero si luego no mejora la oferta, sí, tienes un boom, bueno, un boomito Transitorio, sí, claro. transitorio, y de hecho porque Italia de hecho hasta se ha llegado a hablar, bueno, casi de un nuevo milagro italiano, porque nosotros hemos recuperado los niveles pre-pandemia antes que todos los demás Sí, sí. países grandes de Italia. Pero claro, hemos tenido 210 mil millones Claro, claro. de incentivos al sector de la construcción. Claro. Es un poco Está como todo España, ¿no? allí.
que ahora sacamos pecho de que lo estamos haciendo mejor que Francia y Alemania, lo cual es cierto, pero bueno, si miramos la renta per cápita real de España a finales de 2023 es la misma que antes de la pandemia y en Italia es un 5% superior. Por tanto, sí, claro, Italia, entiendo que si aquí estamos sacando pecho por quedarnos planos, pues Italia todavía saque más pecho por haber aumentado en un 5% su nivel de renta per cápita real prepandemia, pero claro, tanto España como Italia es que han recibido miles de millones de euros de Francia y Alemania, que son los que están peor, ¿no? Correcto, correcto. Y nos hemos hinchado a deuda también. Claro. Así que, digamos, sí. Y además, en el caso de, bueno, de los fondos europeos, allí también hay que ver porque se logrará esto de la digitalización. Es que también hablando de esto, también hubo una discusión en Italia que estos fondos, cómo digamos, los vamos a emplear. Y había alguien que yo creo con mucho sentido económico dijo, bueno, vamos a ponerlo en deducciones fiscales. O sea, el Estado no tendrá que ir allí a mirar, bueno, ¿en qué voy a invertir? 1000 estudios de viabilidad, de coste-beneficio, que no llegan casi nunca a nada. Damos incentivos a las empresas para que inviertan, habrá digamos, un grande impulso, pero realmente para aumentar, para robustecer el capital, la estructura de capital del país y luego con eso sí que podemos crecer más a nivel también potencial y en perspectiva, no solo en el cortísimo plazo, pero claramente eso no se bueno, luego nos saltó, porque tampoco la Unión Europea nos lo hubiera permitido. Así que no. Y el problema de la deuda en Italia claramente es muy importante, porque como tú has dicho, hemos adelantado a Grecia y no es moco de pavo. Es realmente Italia es la tercera economía de la área euro. Es verdad que, bueno, el BCE sí que ha dicho que seguirá, digamos, permitiéndonos acceder a las herramientas que tiene, ¿no? Para, digamos, apaciguar un poquito los mercados. Siempre y cuando digamos, nosotros seamos responsables con los objetivos de medio plazo que nos impone la Comisión Europea. Sí, claramente tenemos el BCE detrás y creo que eso está bastante claro que lo tenemos porque Italia ahora mismo sin un banco central tan poderoso y con tanta potencia de fuego, digamos, estaría en otras condiciones, no tendríamos uno spread con Alemania de 140, claramente, y de hecho, no sé si te acuerdas un poquito del caso, porque en Italia, después de España, después de que el gobierno de Sánchez decidiera introducir el impuesto sobre los bancos, Italia tuvo, digamos, la brillante idea de proponer Sí, algo parecido. sí, sí, Los sobre los mercados activos nos bancarios, sí, mataron. sí. Ujú, sí, totalmente. Los mercados. Bueno, probablemente los propios bancos italianos que están grabados con ese impuesto sobre sus activos dejaron de comprar deuda pública italiana porque se les grabaría esa compra con el impuesto, ¿no? Correcto. Sí, no, fue un disparate, pero justamente por eso, ¿no? Y ya para ir terminando, porque llevamos ya una hora, pero no quiero dejar de terminar la conversación con una reflexión sobre los paralelismos de Meloni con otras fuerzas de derechas europeas. Precisamente por esto me llama la atención que hayas llegado a calificar a Meloni como filoliberal en algunos aspectos económicos, porque al final, bueno, sí ha bajado un poquito algún impuesto testimonialmente, pero en un momento de alto déficit público, no tiene un plan para reducir el endeudamiento del país, tampoco está liberalizando en absoluto la economía, cuando Italia es uno de los países europeos que más necesita, junto con Francia y España, de estas medidas. Entonces, tu calificativo de capitalista pragmático de Bloomberg o, bueno, tibiamente liberal en algunos aspectos, se debe más a que Meloni no es frontalmente antiliberal en lo económico como pueda serlo Le Pen, o a que realmente tiene un programa que los liberales nos pueda gustar. Sí, no, digamos la primera, la primera opción.
que no es... Claro, en ese sentido, ¿cómo compararías a Meloni con, no sé, con Le Pen, con Orbán, con Vox en España? Sí. Es decir, ¿a quién se parece más? ¿En qué se diferencia? A ver, con Le Pen, por ejemplo, la diferencia en los asuntos más, digamos, sociales o éticos, por ejemplo, como tú has recordado en muchos videos, Le Pen está, bueno, ha votado de hecho a favor del aborto en la Constitución, Meloni en esto no. Es probablemente la Le Pen, quitando este asunto porque esto es difícilmente etiquetable, es más estatista que Meloni, es más estatista y también porque probablemente, digamos, la tradición de la grandeur del Estado francés es bastante más importante que Claro. italiana. Nosotros no tenemos una gran idea del Estado, pero queremos igualmente tener un Estado muy fuerte. Comparado con Orban, es difícil compararlo porque claramente hablamos de situaciones económicas que son realmente muy diferentes. Los impuestos, el tax rate en Hungría es extremadamente más bajo que el italiano. Nosotros tenemos realmente estos vínculos de finanzas públicas que actúan como una hipoteca. Allí o se, como tú has dicho justamente, se recorta el gasto de forma robusta a la Milei o no tienes margen para mucho. Por esto yo sí que, digamos, soy quizás un poco más comprensivo, entendiendo con esto que Meloni se encuentra en una situación que es realmente endiablada porque una deuda pública tan grande cuando además las normas europeas, las reglas europeas, el nuevo pacto europeo, y no solo, en realidad también antes los mercados, justamente te piden que reduzca la deuda pública. Y no hay mucho, desafortunadamente no hay mucho margen de maniobra. En cuanto a, digamos, Orbán, claramente Orbán navega en aguas mucho más favorables para la economía. Meloni Italia tiene un crecimiento potencial que a duras penas llega al 0,8, 0,9, 1, un año bueno. Ese es el crecimiento potencial de Italia. Es muy complicado, es muy complicado. Y por esto digo, sí, es verdad que todos los países tienen dificultad a la hora de recortar el gasto, es verdad. Pero, por ejemplo, un país como el Reino Unido, con ese sistema institucional mayoritario, first past the post, puede hacerlo quizás con más vigor, energía. Claramente no siempre habrá una Thatcher que lo haga, digamos, pero sí, tiene más herramientas institucionales para hacerlo. Italia no. Italia realmente no es para justificar a nadie, no, porque claramente, digamos, sí, idealmente se pueden hacer cosas, pero desafortunadamente la aritmética política y social y de apoyo de la opinión pública y de los diferentes intereses es ese. Y se pueden hacer las cosas solo de forma muy gradual, desafortunadamente. Se pueden, digamos, la razón práctica, que no la teórica, no la pura, la razón pura, te impone un sendero muy estrecho. Tan estrecho que normalmente no hacen nada, ¿no? Pero... Correcto.